Muy buenas noches. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Qué bueno que ya estás aquí, lista para aprender más de la palabra de Dios. Qué bendición. ¿Cómo estás? Pati Briseño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nasi García. Hola, ¿qué tal? Olivo Marieta. ¿Qué tal, mis amados hermanos? ¿Qué tal la familia García Galindo? Un abrazo muy fuerte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Angelita, Chema, Vicky. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos los que se van conectando y los que vienen también corriendo para llegar a escuchar la palabra del Señor. Hola, Cassandra preciosa. Dios te bendiga. Qué gusto que ya estás aquí también. Mi hermanita Betty Morales Ontiveros, mi hermano Alberto Galvez, ¿cómo están? Georgette, Susi, ¿qué tal? Bendito sea Dios, gloria a Dios, por todos mis hermanos que todos tenemos hambre de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo estás, Marcelita? Bendiciones, Linda, ¿cómo estás? Un abrazo a todos, por favor, bendiciones para todos, gloria a Cristo Jesús. Gracias, Linda, igualmente para todos. Qué bendición aprender más de la palabra del Señor. Kalina, ¿cómo estás, mi hermanita amada? Muy buenas noches. Mimer, muy buenas noches. Bendiciones para todos, qué bendición. Les manda un fuerte saludo el pastor, y siempre está orando por la iglesia y que todos seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que crezcamos y conozcamos más su voluntad y podamos comprobar su buena voluntad agradable y perfecta. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, todos son bienvenidos. Bueno, pues hoy inicia una clase nueva, una clase nueva que la vamos a denominar el discipulado de alabanza y de adoración, ¿verdad? Berta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿No escuchas, Georgette? ¿Qué te parece si le subimos un poquito el volumen? Traigo audífonos, entonces a ver si me pueden mencionar si están bien los volúmenes allá, ¿sí? Porque según yo todo está bien, pero bueno, a ver, chequemos. Vicky dices que sí se oye perfecto. Ok, Georgette, entonces por favor, checa tu volumen, ¿sí? Hola, Apo, ¿cómo estás? Alice, ¿qué tal? Bendiciones para todos, qué gusto ver sus nombres de mis hermanos. Gracias, Vicky. Angelita, gracias, qué bueno, qué bueno. Entonces significa que estamos bien, ¿sí? Muy buenas noches a todos. Mi hermano Manuel Cepeda, buenas noches. Lolita, ¿qué tal? Gloria al Señor por... Dice Susi que no se oye. Ah, Susi, ¿qué tal si le subimos un poquito más el volumen? Hola, Patti dice que ya que sí. Bueno, ok. Entonces vamos a darle gracias a Dios, sí, porque traemos micrófonos y parece que todo está bien. Entonces vamos a subir un poco cada quien en sus celulares el volumen y esperemos que todo se escuche bien, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos todos tus hijos ante tu presencia a bendecirte y agradecerte este tiempo que pasamos contigo como tus hijos, como tus discípulos, a los pies de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de toda alabanza, digno de toda adoración, a quien amamos con todo nuestro ser y estamos agradecidos de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de la voluntad de nuestro Padre Eterno. Gracias te damos, Señor, te rogamos que unjas esta clase, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos lleve a toda verdad, para que por medio de tu palabra, la verdad, crezcamos, Señor, más y más y podamos apreciar todos lo que costó nuestra salvación y que tú eres digno de ser honrado, de ser bendecido, de ser amado, de ser alabado, porque mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es digno. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos todos juntos, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 22. Marinita, ¿cómo estás? Carlita, muy buenas
noches, Araceli, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos por favor todos juntos al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20. Y aquí esta es una historia de una charla que tiene el Señor Jesús con una mujer samaritana. Entonces, vamos a tomar los versículos que tienen que ver con nuestra clase, ¿sí? Esta clase se llama Alabanza y Adoración y Dios nos está guiando para poder aprender a adorarlo y alabarlo escrituralmente como dice su palabra. Hola hijita Evelyn, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida también. ¿Sí? Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Sí? Entonces todos los músicos, los cantores, los que tocan un instrumento, y sé que por ahí anda Santi también, que ya está tocando la guitarra, igual que otros hermanitos y otros jóvenes, gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver qué dice Dios, ¿verdad? Juan 4:20. Entonces aquí la mujer samaritana le dice al Señor Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor Jesús habla de adorar al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El pastor ya está aquí también apoyando en la clase, gracias a Dios. Versículo 23, dice así: el Señor Jesús dice: mas la hora viene, y ahora es, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, sí significa que hay unos verdaderos adoradores y otros que no son verdaderos adoradores. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Escrito con mayúsculas se refiere que Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Conforme a estas escrituras que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que el Padre anda buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Quique, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. ¿Esto qué significa? Que el grupo de alabanza, el grupo de adoración, que está conformado por toda la iglesia, porque el grupo de alabanza no nada más es aquella persona que trae el micrófono o aquella persona que toca un instrumento. Ellos forman parte del grupo de alabanza, pero toda la iglesia, desde el que se sienta hasta adelante hasta el que se sienta hasta atrás, ¿sí? Debe ser un adorador. Un adorador. ¿Qué significa la palabra adorar a Dios? Significa amarlo hasta lo sumo, hasta lo más alto. Amar a Dios hasta lo máximo, lo más grande. Se ama a Dios ¿en qué parte de nuestro ser? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses. Todos nosotros ya lo sabemos. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Y dice aquí la Escritura que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, nuestro espíritu, esta parte de nuestro ser que ha nacido de nuevo, es la parte que adora a Dios.
es la parte que Dios quiere que le adore. Vean lo que dice la Escritura. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Cuando dice al Padre en espíritu, está escrito con minúsculas, se refiere con la parte del ser del hombre, nuestro espíritu humano. Dios quiere que le adoremos con esa parte de nuestro ser, que es el espíritu humano. Y en verdad, vamos a volverla a leer, ¿sí? Tiene que ser un rema en nuestro corazón. Mas la hora viene, dice el Señor Jesucristo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, porque hay otros adoradores que adoran pues con el alma, con el cuerpo, con el espíritu, pero no son los que Dios anda buscando. Dios anda buscando unos que le adoren en espíritu y en verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto nos dice que no hay muchos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Significa que son pocos. Y tal es que el Padre los anda buscando. Por eso dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu. Un espíritu no lo podemos ver. Dios es espíritu. A Dios no lo podemos ver. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Entonces Dios anda buscando adoradores, alguien que lo ame hasta lo más excelso, hasta lo sumo, en espíritu, en esa parte de su ser que se conecta con Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando nosotros adoramos a Dios, lo amamos hasta lo sumo, con esa parte renacida, viva, nueva que Dios nos ha dado, donde el Padre colocó a su Espíritu Santo. Cuando nosotros lo amamos, lo adoramos hasta lo sumo, con esa parte de nuestro ser, la única que se puede conectar con Dios, porque la palabra de Dios se discierne por el Espíritu, la palabra de Dios es Espíritu. Entonces, adoramos a la manera que Dios quiere que lo hagamos, ¿sí? A mí me llama mucho la atención. Hay unos excelentes músicos. En todos lados puedes ver, en muchos grupos seculares, hay personas que tienen grandes virtudes para tocar instrumentos, para cantar, y qué bonito todo eso, ¿verdad? Son habilidades que Dios ha dado y que además músicos la desarrollan para tocar unas hermosas, hablando de alabanzas, hermosas alabanzas, cánticos hermosos, afinados. Pero Dios no anda buscando músicos. Dios anda buscando adoradores. Dios anda buscando, no anda buscando músicos, porque la misma voz de una persona cuando está amando a Dios hasta lo sumo, que está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Como ustedes saben, las cuerdas vocales y todo eso, pues es un instrumento. Somos un instrumento. Cuando cantamos parece que somos un instrumento musical. Podemos cantar unos en un tono, otros en otro. Se puede hacer cantos a capela, es decir, sin música, en armonía, y es hermoso, ¿no? Es hermoso, gracias a Dios por todos los instrumentos musicales que Dios nos dio y que músicos dedicados
esforzados, comprometidos, están ahí ensayando y ensayando para interpretar hermosas melodías para Dios. Pero, espera. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, que adoren con esa parte renacida de nosotros, que se conecta con Dios, porque Dios es espíritu y en verdad. Hay muchos músicos, por ejemplo, que se preocupan más por las notas y por todo que salga bien la alabanza. Y eso está muy bien, pero se olvidan de adorar, se olvidan de amar a Dios hasta lo sumo. Entonces, cuando amamos a Dios hasta lo sumo, a esta manera, todo lo demás se arregla. Entonces, todo lo demás se acomoda. Y lo vamos a ver en la Escritura. Solo ejemplos bíblicos son lo que vamos a ver. Y vamos a ver cómo cuando el corazón, vamos a decirle, cuando nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios y lo estamos adorando en espíritu y en verdad por lo que Él es, ¿sí? Entonces, todo lo demás se acomoda. Las actitudes, el compromiso, hasta nuestra vestimenta. Queremos que todo esté bien porque no estamos en grupos musicales seculares, sino estamos alabando y adorando al que es digno de ser alabado. Y cuando lo hacemos en amor, con ese espíritu de entrega, con ese espíritu para agradarlo a Él, porque lo estamos adorando hasta lo sumo, lo estamos amando hasta lo sumo, todo lo demás se compone, ¿sí? Y entonces la presencia de Dios se manifiesta. Y donde está la presencia de Dios, y cuidamos que la presencia de Dios es la unción de Dios. Cuando el Espíritu Santo desciende y sobre toda la iglesia, ¿sabes qué pasa? Milagros, señales, prodigios, sanidades, libertad, hay gozo, hay fluye la palabra, hay amor entre todos los congregantes. ¿Por qué? Porque cuidamos la presencia de Dios. La presencia de Dios es sutil. La presencia de Dios hay que honrarla. La presencia de Dios hay que valorarla. Dios no es un congregante más que llega tarde. Dios siempre está ahí esperando, porque su Espíritu Santo, que es Dios, nos anhela celosamente para Él. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la actitud correcta, entonces cosas grandes y maravillosas suceden. Los demonios tiemblan, los que pudieran tener una vida no muy santa, ahí hay arrepentimiento, ahí hay lágrimas de gozo, ahí hay tantas cosas que se pueden manifestar, y que Dios sana, restaura, conforta, alivia, sana, liberta con la presencia de Dios, con la presencia de Dios. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Podemos entrar a su presencia confiadamente al trono de la gracia, no porque Dios haya disminuido su grandeza, no porque Dios haya menguado en su estatura. Me refiero, Él es todopoderoso, Él es todo conocimiento, Él está en todo lugar. Él no ha menguado, Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo el Dios que creó todas las cosas, que cuando Él hablaba los montes temblaban,
que no se querían acercar los hebreos por miedo, por temor. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él no va a cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por la obra redentora de Cristo Jesús. Pero Él no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Y es digno de toda alabanza y de toda adoración. Él es digno. Necesitamos honrar la presencia de Dios. Necesitamos honrar las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios y todas las cosas a Él le pertenecen. Amén. Entonces es importante que nosotros reconozcamos todo esto delante de Dios y crezcamos más en el conocimiento de Dios para hacer las cosas, vamos a decirlo, no voy a hablar de la palabra excelencia como forma de estructuras, sino como forma de adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Amén, en espíritu y en verdad. Vamos a Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33. 17:33. ¿Sí? Gloria al Señor, ¿verdad? Dice así. Aquí está hablando la palabra de Dios y dice así: temían a Jehová, ¿sí? Dice, hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. En la vida de un creyente, ¿sí? En la vida de un cristiano nacido de nuevo, muchas veces podemos tener la actitud de que amamos a Dios, y sí, amamos a Dios, pero por falta de conocimiento de la palabra de Dios, podemos tener en alta estima cosas por encima de Dios. ¿Esto qué significa? ¿Por qué no llegamos a tiempo, por ejemplo, para adorar a Dios en un servicio? ¿Por qué? Porque tengo trabajo, porque hay un buen programa de televisión, una serie que ya te enrolaste con ella, o hay un hobby, o perteneces a un grupo social y están todos conectándose ahí en el chat porque quieren saber tal o cual cosa, o algunos son fans de algunos grupos musicales del mundo. Todos esos pequeños ídolos, ¿sí?, ocupan muchas veces el lugar de Dios en nuestro corazón. En fin, o algunas personas por un momento adoran a Dios, pero por otro momento pues también escuchan y cantan canciones del mundo secular, y entonces hay un corazón dividido, un corazón inconstante, y hay confusión, y el domingo le canto a Dios y entre semana le canto a los Beatles. El domingo le puedo cantar a Dios y entre semana le canto a no sé quién, ¿no? Entonces, en realidad no hemos escogido a quién servir. Si a Dios con todo nuestro ser, o a los dioses, aquellas cosas que llegamos a apreciar cuando estábamos en el mundo, pero que todavía están en nuestra vida y en nuestro corazón, y que todavía decimos, pues las cosas de Dios me gustan, las cosas de Dios son bonitas, me acerco a Dios porque Él me da, y porque cuando yo le pido Él me da, y en realidad no estamos enseñando y no estamos viviendo
la vida que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos una vida sobrenatural, una vida donde vivimos milagros, señales, prodigios, vivimos la vida que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra, dependiendo completamente de Él, ¿sí? En espíritu y en verdad. Fíjense lo que dijo Josué en el capítulo 24. Vamos a Josué, capítulo 24, versículo 14. 24, 14. Josué 24, 14. Dice la palabra de Dios así. Ahora pues, temed a Jehová. Temer significa también obedecer a Dios. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, él toma una decisión, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hay un momento en nuestra vida, hermanos, que es necesario tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a adorar? ¿Sí? Hay un momento en nuestra vida que Dios nos dice, ¿a quién vas a servir? ¿A quién vas a adorar? ¿Sí? Dice aquí en el versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Les estaba diciendo, si deciden servir a Dios, sigan a Dios. Pero si siguen en su vida anterior, no lo pueden servir porque Él es santo. Y en Él, en Dios, no hay ninguna tiniebla. Entonces, cuando hay tiniebla en nuestra vida, ¿cómo podremos servir a un Dios que es luz? Él es santo, santo, santo. Cuando servimos a Dios, habiendo tinieblas en nuestras vidas, es muy, vamos a decir, voy a usar la palabra peligroso. Porque por un lado estamos adorando a Dios y en la presencia de Dios, ¿sí? Los demonios tiemblan, hay señales, prodigios, milagros. Pero en otro momento, en otro día de la semana, si estamos ahí sirviendo, no que estemos sirviendo al diablo, pero en realidad o le servimos a Dios o no le servimos a Dios con las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, cuando estamos simpatizando con otras cosas que no son de Dios, en realidad no estamos siéndole fiel a Dios. Y entonces, cuando algún joven se va a un antro, a una fiesta del mundo, al mundo, vamos a decirlo, bíblicamente se va a Egipto, ¿sí? Ahí Egipto, todos los demonios y los ángeles caídos podrían decir, allá cuando estás en la alabanza me estás dando duro, pero ahora estás en mi poder, ¿sí? Porque nunca vas a poder esconder lo que viene dentro de ti, que es la luz de Dios. Entonces es
vamos a decirlo, peligroso, servir a Dios y servir al mundo. Entonces, si estamos con el Señor, si queremos servir a Dios y estamos dispuestos a pagar el precio ya lo pagó el Señor Jesús, por eso somos hijos de Dios, pero el precio en el sentido de santificarnos y decidir solamente servirle a Él, estamos en el mejor lado. Pero si estamos un día, 2 días sirviéndole a Dios con un canto, en la alabanza, y de repente me voy al mundo, nos vamos al mundo entre semana, entonces tenemos un corazón dividido, y eso es poner a los hermanos en peligro. Entonces dice aquí en el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿Sí? El pueblo tomó la decisión de servir a Dios. Entonces Dios nos lleva a un punto de decidir a quién vamos a servir. Si vamos a servir a Dios, sirvamos a Dios. Si todavía no estás seguro, si todavía no estás segura de servirle a Dios con todo tu corazón, porque todavía tu corazón está con dudas, no estás muy convencido, pues mira, es mejor temporalmente pasar un tiempo sentados escuchando la palabra de Dios, para que Dios sea el que te levanta y te anima y te lleva a toda verdad, siempre en amor, que estar en el campo de batalla, porque el grupo de alabanza es como un campo de batalla, ¿sí? En donde Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero también ahí hay victoria, porque es una lucha espiritual, ¿sí? Se va al frente de la batalla, entonces es necesario decidir a quién servir. Amén. Entonces, cuando tú con un corazón correcto adoras a Dios en espíritu y en verdad, lo alabas, lo adoras, su presencia se manifiesta. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, ¿sí?, hay plenitud de gozo para todos. La palabra de Dios fluye más, hay más amor entre los hermanos, el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia, porque el Espíritu Santo está ahí, está la presencia de Dios ahí. El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es la presencia de Dios en la ausencia corporal del Señor Jesucristo. Amén. Ahí está el Espíritu Santo moviendo, tocando los corazones. Cosas grandes suceden. Amén. Por la presencia de Dios. Podemos ver también otra escritura en Santiago 4:5, que la hemos estado leyendo mucho ahorita, estudiando con el pastor. 4:5 dice así: ¿o pensáis que la escritura dice en vano: el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios te anhela para Él. Dios te anhela para Él. Él nos compró por un precio muy alto, la sangre preciosa de Cristo Jesús, y nos anhela para Él, para que pasemos tiempo con Él, porque fuimos comprados por precio. Somos de Cristo, somos de Dios, somos de Él. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es adorar? Adorar es amar hasta lo sumo, por encima de todas las cosas. Es deleitarse en la presencia de Dios a través, vamos a decir, de nuestro espíritu a su Espíritu Santo, ¿sí? El que se une al Señor, un espíritu es con Él.
La manera en que nos podemos comunicar con Dios es a través de nuestro espíritu, sí, también a través de la oración, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, por medio de la oración nos comunicamos con Dios. Pero Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, entonces se va a manifestar en las otras partes de nuestro ser, en nuestra alma, y se va a manifestar en nuestro cuerpo, ¿sí? Tendremos algún movimiento durante la adoración, un movimiento santo, levantamos nuestras manos, adoramos a Dios, porque es una comunión, una relación entre Cristo y su iglesia, ¿sí? Es un misterio así como es un misterio Cristo y la iglesia entre el esposo y la esposa. Es algo que es un misterio, es algo que viene de Dios. Entonces, cuando tú le estás diciendo a Dios que lo amas, cuando tú le estás diciendo, si eres casado y le estás diciendo a tu esposa que la amas, si la esposa le está diciendo al esposo que lo amo, ¿qué pasa si en ese momento nos ponemos a aplaudir? Es como que se pierde ese amor que viene del Espíritu, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Hay momentos durante la alabanza que podemos estar llevando el ritmo, ¿sí? Pero la alabanza inclusive, ¿sí? La alabanza son voces de los hijos de Dios que están proclamando lo que Dios es. Él es excelso, Él es todopoderoso, Él es grandioso, Él es santo, Él es el Cordero, Él es la roca, Él es el sumo sacerdote, todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y cuando tú lo estás aclamando, estás alabando, estás manifestando, diciendo las virtudes de aquel que te ha amado, ¿sí? Estás manifestando las virtudes que Él tiene y que te ha revelado. Y en el momento de la adoración, es en el momento del amor sublime. Es la manera de amar de una manera más grande, hasta lo sumo, en espíritu y en verdad. Entonces ahí la presencia de Dios se manifiesta maravillosamente y todos somos bendecidos. A veces pensamos que adoramos a Dios y cantamos alabanzas porque nos sentimos bien, pero esas alabanzas y esa adoración no es para nosotros, es una ofrenda de amor a Dios. Llegamos a cantarle al Señor y adorarlo y alabarlo llevándole una ofrenda. Esa es una ofrenda para Él. El que se tiene que sentir bien es Él. El que te tiene que sentir alabado y amado es Él, no nosotros, es Él. ¿Sí? Cuando le dices que lo amas porque Él te amó primero. Le dices que lo amas porque lo estás conociendo y la palabra de Dios, el Espíritu Santo te está revelando el amor de Dios en las Escrituras. Pero cuando se lo estás diciendo en espíritu y en verdad, entonces Dios recibe esa adoración. Dios no recibe cualquier adoración. Dios no recibe cualquier ofrenda. Dios recibe lo que es santo y es puro. Lo mejor que tú le puedes dar es tu adoración en espíritu y en verdad, ¿sí? Él no recibe todas las alabanzas y todas las adoraciones porque Él está viendo el corazón, qué tan lejos está de las palabras que se están diciendo. Dios lo sabe todo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es deleitarse en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo,
Amén. El Espíritu Santo, cuando se habla del Espíritu Santo, se habla del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo. La manera de tocar, por decirlo de esta forma, a Dios es a través de nuestro espíritu. Por eso Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Efesios 2:22, vamos a esta cita bíblica. Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros está siendo edificado para ser una morada de Dios, un templo santo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Amén. La ofrenda que nosotros le damos a Dios en la adoración y en la alabanza determina la presencia de Dios. Si nosotros le damos oro, si nosotros le damos nuestro corazón, lo mejor que tenemos a Él, en espíritu y en verdad, su presencia se va a manifestar en la iglesia. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, adorar es amar hasta lo sumo en espíritu y en verdad. La carne no puede entrar en la presencia de Dios. La carne no puede entrar en la presencia de Dios. Solamente lo que toca a Dios es nuestra parte espiritual, nacida de nuevo. La voluntad de Dios Padre es que todos honren a su Hijo como la fuente de su amor. Y su Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos conduce a la presencia del Padre, ¿sí? En el amor de Dios. Hebreos 1:6, veamos lo que dice Hebreos 1:6. Dice así: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, el Padre introduce al primogénito, el unigénito primero es, el Señor Jesús primero se llama el unigénito y después el primogénito, en el mundo dice: adórenle. Acuérdate, la palabra adoración significa amar hasta lo sumo, hasta lo más grande. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, es decir, el Padre dice del Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, le dice el Padre Celestial al Señor Jesucristo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando aquí de los ángeles de luz. Todos ellos son ministros de luz a favor de los que somos herederos de la salvación. Si los ángeles están instruidos, vamos a decirlo de esa forma,
para que adoren al Señor Jesús. Nosotros, los hijos, Dios nos llama a adorar al Señor Jesús, al Padre, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La adoración es un homenaje de amor a Dios. Es un homenaje de amor a Dios y se distingue de la alabanza y de la acción de gracias. La alabanza, como dijimos hace un momento, habla de las virtudes de Dios y la adoración es amar hasta lo sumo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amar hasta lo sumo. Y amar es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. La próxima clase vamos a hablar acerca del arca del pacto y cómo David movió el arca del pacto de la manera incorrecta y lo que sucedió. Y cuando la movió de la manera correcta, Dios los bendijo. El arca del pacto representa al Señor Jesucristo, ¿sí? Donde iba el arca del pacto había victoria para los hebreos. En una ocasión los filisteos robaron el arca del pacto y pusieron el arca del pacto delante de Dagón, un dios pagano. Y al otro día Dagón estaba tirado, un ídolo tirado en el suelo, porque estaba ahí el arca que simboliza la presencia de Dios a un lado de Dagón. Al otro día, levantan los filisteos esa estatua, ¿sí? Y al otro día, cuando van a ver cómo estaba su estatua, estaba Dagón nuevamente en el piso con la cabeza cortada, ¿sí? Entonces los filisteos dijeron: no podemos tener el arca de los hebreos. Pongamos un carro, en un carro subámosla y amarrémosla a una vaca, así lo dice la Escritura, y si la vaca se dirige al campamento de los hebreos, querrá decir que fue Dios quien hizo esto. Pero si se dirige a otro lado, fue coincidencia que su ídolo se haya caído. ¿Y qué crees que pasó? Esa vaca se fue hacia el campamento de los hebreos. Y entonces llegó ahí el arca y tiempo después David la quiere llevar a Jerusalén de la manera incorrecta, sin seguir lo que dicen las instrucciones de Dios, y un hombre cae muerto cuando trata de detenerla, cuando se ladea. Pero cuando David hace las cosas a la manera de Dios, cosas grandes y maravillosas suceden. El arca del pacto representa a Cristo en todas sus formas. Hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hoy no vamos a voltear, vamos a aprender lo que sucedió en aquel entonces con el arca del pacto, pero ahora tenemos a Cristo, nuestro sumo sacerdote. Él es la propiciación por nuestros pecados, Él es el cumplimiento de la ley, Él es el maná que descendió del cielo, ¿sí? Esa vara que simboliza la cruz de Cristo, donde el Señor estuvo crucificado, reverdeció, ¿sí? Entonces todo eso representa a Cristo Jesús nuestro Señor. Y si todo eso sucedió con el arca del pacto, imagínate cómo no vamos a honrar la presencia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tenemos que honrar su presencia, debemos de amarlo hasta lo sumo, con una adoración santa, con una adoración en espíritu y en verdad, porque Dios anda buscando adoradores que le amen, que le adoren de esa manera, en espíritu y en verdad. Amén. Así que vamos a aprender mucho en las 3 siguientes clases. Esta es una serie de 4 clases, esta es la primera, y vamos a aprender mucho más para que todo lo que hagamos para el Señor en este ministerio de alabanza y adoración sea de gran bendición, primeramente para Dios, porque todo es para Él, para su gloria y para su honra, y para la iglesia y para todos
nosotros, todos los hermanos que creemos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. El pastor les manda siempre un fuerte abrazo y siempre están en nuestras oraciones. Y nos vemos para esta clase el próximo viernes, ¿sí? La segunda clase van a ser 4, una serie de 4 clases. Sigamos aprendiendo la palabra de Dios, nos deleitamos en su presencia, sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a Él siempre sea toda la gloria. Muy buenas noches a todos. Recuerden que mañana tenemos la reunión de oración a las 7 de la noche. El servicio no va a ser el domingo para México, sino va a ser el lunes. Y para Valle de Bravo sí va a ser en domingo el servicio. Bendiciones para todos, que Dios los siga bendiciendo grandemente. Gracias, bendiciones para todos. Muy buenas noches.